95.3 FM y en el noroccidente de Pichincha 94.5 FM. Con la música universal, con la información universal, con los deportes y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Un saludo a todos, gracias por conectarse a Frecuencia Política a través de Pichincha Universal en la 95.3 y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. También puede escucharnos a través del sitio web www.pichinchauniversal.com.es. Puede conectarse a través de nuestros canales alternativos @pavelml o puede seguirnos en la cuenta de Twitter @frecupolítica y @pichinchauniver. Puede ver nuestro programa a través de la cuenta de Pichincha Universal y no se olvide que los días miércoles a las 21:30 puede ver nuestro reprise en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Si desea dejarnos un comentario puede hacerlo al 0984-895-138. Les repito, 0984-895-138. A propósito del Día Mundial de la Limpieza, este 21 de septiembre, este sábado varios jóvenes participaron de esta iniciativa y recogieron 122 toneladas métricas de basura en 294 sitios que correspondían a ríos, playas, lagos y lagunas. Buenos días, buenas tardes con todos, siempre lo decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde usted se encuentre y a través del medio en que nos pueda sintonizar. En este momento en vivo y en directo por la frecuencia de Radio Pichincha Universal, en la 95.3 para Quito, 94.5 el resto de la provincia de Pichincha, sobre todo la parte noroccidental. Son las 16:06 de este lunes 23 de septiembre de 2019 y contentos de conectarnos una vez más con Frecuencia Política. Ya saben que ponemos a su alcance un análisis de lo mejor que en términos noticiosos en política, cultura, economía, sociedad se da en el Ecuador semana a semana. Nuestro programa es todos los días lunes a esta hora, así que estamos contentos de conectarnos. Y efectivamente, Paulina, como bien lo decías, el tema de la contaminación es absolutamente preocupante, afecta de manera significativa a ríos, afecta de manera significativa a playas, debo confesar y hacer el pago de un ofrecimiento que lo hice hace 2 fines de semana en realidad, y es que mi hijo de 7 años me ha exigido que hable de la contaminación provocada por plástico, y esto me parece fundamental. Veía que hoy hace pocas horas Soledad Buendía, asambleísta de la Revolución Ciudadana, tuiteaba algo alrededor de la gran cantidad de plástico que contamina los mares. Los peces, por ejemplo, consumen microplásticos, esos peces terminan seguramente en nuestras mesas en muchos de los casos, así que cuidar el planeta es un tema fundamental. Decíamos la vez anterior, como tenemos día para todo, ¿no es cierto? Así Nos hemos ahora inventado día absolutamente para todo, pero en estos casos sí vale tener, conciencia de que no tenemos otro planeta, así que el que tenemos debemos cuidarlo de manera fundamental, que esto debemos hacer una convicción. Los ecuatorianos, cosas tan sencillas, a veces creemos que, posiciones anti-extractivistas, por ejemplo, son las únicas que son conciliables con el ecologismo, con la ecología o con posturas ambientalistas. No, el hecho de utilizar métodos alternativos de transporte también lo es. Ese es otro Reciclemos, desde pilas hasta, por ejemplo, en mi casa separamos la basura orgánica, el papel, el plástico, y me parece que estas son buenas prácticas que empezamos. Que sirven y que ayudan a la ciudadanía. Yo hago lo mismo con mis hijas, incluso les enseño por qué tienen que reciclar, o a veces vemos algún tipo de videos que les puede ayudar. Exactamente, y a veces si es que eso se está haciendo en la fuente, es decir, si las entidades encargadas del manejo de la basura lo hacen, pero así no lo hagan. Ya es importante, fíjense en que hay reciclaje de plástico, reciclaje de cartón y papel, y lo mucho que estamos ayudando incluso a las personas que cumplen esa tarea de reciclaje es fundamental. Así que si no lo ha hecho, tome la decisión, tome la iniciativa, no lleve o vaya más bien con sus fundas de tela, por ejemplo, a hacer compras. No espere a que le entreguen una funda plástica. Exacto. Si solamente con esto cambiáramos, créannos que estaríamos haciendo un gran, aporte al planeta. Justamente. Son pequeños granos de arena, pero valen. Y dice, es solo un producto, hay veces no es necesaria la funda. Efectivamente. Podemos llevarlo a la mano y dejamos
un espacio más para Muy el planeta. muy buen ejemplo. A veces le quieren dar una cosa chiquita que usted ha comprado, le dan en funda, no la acepte, llévelo, porque la convicción sería utilizar menos plástico posible. Uno de los temas fuertes en redes sociales de este fin de semana a nivel de queja fue lo relacionado con el pago sobre matrículas, pensiones en los colegios. Paulina recababa una interesante información. Tenemos pensiones que pueden ir desde el $1.25 por mes hasta los $2.051 por mes. El gobierno nacional, entre otros de sus ofrecimientos no cumplidos o cumplidos a medias, habló de un congelamiento de estos rubros, pero mientras no se ha dado el tema del reglamento y este tipo de cosas, ¿no es cierto?, la instrumentación como siempre ha quedado en el aire. No sé si sobre esto tienes algo más, Paulina. No, que en realidad seguí leyendo algunas personas que estaban en redes quejándose que no sabían si la disposición del presidente era o no era cierta, pues hasta ahora están esperando algunos colegios si se adoptan o no a la medida. ¿Cuánto retroceso? Antes se quejaban porque había un gobierno que tomaba decisiones, ahora nos quejamos porque hay un gobierno que no toma decisiones. Y finalmente, hace una semana en este mismo estudio estábamos muertos de calor, pero ahora empezamos ya a sentir el frío, un cambio de temperatura, el invierno parece que está llegando, las bajas temperaturas se hacen sentir en Quito, los fuertes vientos también. En el kilómetro 15 de la vía Pifo-Papayacta, 2 vehículos particulares sufrieron incluso afectaciones producto de las lluvias, ¿no es cierto?, y lo mojado de la calzada. Así que tenga mucha precaución. Visto también gente que está resfriada, es común esto después de tener días muy calurosos y tardes muy frías que esto suela pasar. El saludo de siempre a todos los que hacen Frecuencia Política, Paulina Enríquez en la producción, María Belén Proaño en el Minuto DS y siempre el gran trabajo que hace Ronnie Mayorga y Javier Ojeda en los controles de aquí, Radio Pichincha Universal. Así es, un saludo para ustedes. Aquí por Radio Pichincha Universal. ¿Cuál es el objetivo de pertenecer a la UNASUR? ¿Qué implicaciones tiene la decisión tomada por la Asamblea Nacional por 79 de sus integrantes respecto al pedido de salida de la UNASUR? ¿Y cuál es el siguiente paso? Este tema lo analizaremos con Quinto Lucas, escritor, periodista y político uruguayo-ecuatoriano, ganador de varios premios y reconocimientos internacionales. Ex vicecanciller de Ecuador, fue embajador de Uruguay para UNASUR, CELAC y ALBA. Pero antes, el editorial de esta semana. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. La traición se extiende a toda Suramérica. Que el gobierno de Lenín Moreno se haya entregado al gran capital, a los intereses de los más poderosos y a los sectores conservadores del país fue algo con lo que aprendimos a lidiar en los 2 últimos años de desgobierno. Sin embargo, la traición no quedó solo dentro de las fronteras nacionales. A nivel internacional también se han dado importantes retrocesos y un claro alineamiento con el Imperio del Norte. La entrega de Julian Assange, rompiendo la sagrada figura del asilo político, ya fue un duro golpe para los sectores del mundo que creen en la verdadera democratización de la información, sobre todo aquella que es relevante para la justicia, los derechos humanos y la paz. Ahora, la traición de este gobierno recae sobre todo el continente suramericano, al solicitar y gestionar en la Asamblea Nacional la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Esta decisión gubernamental es una de las muestras más dolorosas y nefastas de cómo se han burlado de sus mandantes y han hecho exactamente lo contrario a lo que Lenín Moreno propuso en campaña. El programa de gobierno que ganó las elecciones señalaba lo siguiente: fortaleceremos, y estoy haciendo una cita, fortaleceremos la institucionalización de los organismos de integración regional, en particular UNASUR y CELAC. Continuaremos construyendo un multilateralismo democrático, basado en relaciones solidarias, soberanas y pacíficas entre los estados. Nuestro enfoque es la defensa del interés nacional sobre los intereses corporativos o particulares, nacionales o extranjeros. Una patria grande, decía ese programa de gobierno que ganó en las urnas, una patria grande, unida, podrá enfrentarse al mundo como un actor poderoso que no doble sus rodillas ante nadie y que no permita los abusos históricos de décadas pasadas. Volver a leer esta y otras partes del programa de gobierno presentado en las elecciones duele e indigna. Nos duele porque confirma el brutal nivel de traición al pueblo que le confió la administración del país y nos indigna al punto de comprometernos firmemente con la recuperación democrática del poder para intentar de nuevo y con más fuerza hacer posible el sueño de Bolívar. Dar la espalda a la integración de nuestro continente será de lo más vergonzoso que acompañe el fúnebre retiro de este gobierno.
el editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Qué bueno, contentos de tenerle este lunes en Frecuencia Política. Quinto Lucas, Quinto, bienvenido, qué bueno que estés con nosotros. Déjame robarte nada más un segundo de la entrevista, pero quiero invitar, me faltó hacer esto al inicio del programa, a un evento que tendremos en la Asamblea Nacional el día miércoles 25 de septiembre a las 16 horas. En el Auditorio 1 de la Asamblea Nacional. Y tiene que ver con un taller que vamos a denominar Voces Ciudadanas sobre la Agenda 2030 en Ecuador. ¿Qué es lo que va a pasar? Que un conjunto de actores, de organizaciones no gubernamentales, de actores de organizaciones de la sociedad civil, darán su informe de cómo ven que en el Ecuador avanza el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son las metas en las que el Ecuador se ha cumplido hasta el 2030. Por favor, participen. El grupo parlamentario que hace esta temática, los ODS, además de la erradicación de pobreza en la Asamblea Nacional, Futuro Latinoamericano, que es una ONG que viene trabajando en estos temas, el grupo que trabaja los ODS a nivel territorial, el grupo Faro y el apoyo de la Unión Europea, el día miércoles, insisto, este miércoles 25 a las 16 horas en el Auditorio 1 de la Asamblea Nacional. Te decía, Quinto, muchas gracias por estar con nosotros. Te he visto hablando desde dolor, desde indignación, desde bronca, y no es para menos, digamos, la traición, ya no solamente al pueblo ecuatoriano por haber dado la espalda al programa que le permitió ganar las elecciones, sino esta puñalada, grosera, fuerte, digamos, no sé qué calificativo poner a la integración suramericana, es una cosa que nos duele absolutamente a todos, nos indigna también. ¿Cuál es el nivel de gravedad, Quinto, de la decisión tomada por el Ecuador? Bienvenido. Bueno, un saludo para ti, Pavel, y un saludo cordial a los amigos y amigas que están escuchando. Bueno, yo decía que era lamentable, tú has dicho algunas cosas, lamentable porque quien es presidente actualmente del Ecuador, él fue vicepresidente durante 6 años y apoyó el proyecto de UNASUR. Fue embajador en Ginebra durante 4 años, pagado por el Estado ecuatoriano, y apoyó el proyecto de UNASUR, y de repente se dio cuenta que UNASUR no era el proyecto que supuestamente le habían vendido. Yo lo que digo es que realmente aquí hay algo detrás, hay algo que tiene que ver con algunas personas que se terminaron vendiendo al mejor postor, que el mejor postor en este caso es Estados Unidos, porque Estados Unidos ha presionado por el cierre de UNASUR o por la liquidación de UNASUR, desde que UNASUR todavía tenía la fuerza que tenía en determinado momento. Siempre estuvo constantemente tratando de mitigar UNASUR, hasta que finalmente encontró gobiernos sumisos que le están ayudando a cumplir ese objetivo. Para Ecuador es terrible, porque Ecuador, no solo porque tiene la sede aquí, a veces nos basamos solo en determinados hechos que son las estructuras, la sede o determinadas cosas. Pero no solo eso, sino que Ecuador, cuando hizo una presidencia pro tempore, cuando fue la presidencia pro tempore, fue el país que consiguió las ratificaciones de casi todos los congresos de América del Sur. Ecuador fue quien proyectó el Banco del Sur, que se consiguieron también las ratificaciones, después no se puso, no funcionó por otro tipo de cosas, pero ya estaba la ratificación y todo. Entonces es una traición no solo al programa y a la Constitución, que dice que hay que fomentar la integración, y justamente una constitución, la constitución más integracionista de América Latina, justamente está siendo traicionada, sino que también es traicionado todo el sueño de muchos países de América Latina que habían puesto sus esperanzas en UNASUR como proyecto más factible y más factible de cohesionar América del Sur, inclusive más allá de América Latina, porque UNASUR, como decimos, América del Sur tiene una geografía fácil de trabajar en conjunto, tiene una cultura similar, idiomas más allá de lo que puede pasar con Guyana, Surinam o Brasil, pero hay una cultura general. Entonces, América del Sur tenía todo, o tiene todo, para hacer la mejor integración y ser un bloque de poder dentro de este mundo de bloques que está surgiendo. Ahora, conocedor como eres, Quinto, de la historia y la realidad latinoamericana, vamos unos pasos más atrás.
el sueño integracionista nos cobija desde la época de la independencia. Se había avanzado, se había retrocedido, pero en toda esta época, digamos, desde que somos repúblicas, ¿qué significó UNASUR, la conformación de UNASUR para acercar ese sueño de integración? Es decir, ¿dónde ves los logros, los puntos importantes de haber construido UNASUR? Primero tenemos que recordar que UNASUR no surgió de los gobiernos progresistas. UNASUR surgió durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en Ecuador estaba Gustavo Noboa, Jorge Valle en Uruguay, y surgió porque justamente hasta esos gobiernos veían, Fernando Henrique Cardoso veía la necesidad de consolidar un bloque de poder en América del Sur. Claro que los gobiernos progresistas son los que lo proyectan y sobre todo a partir de que aparece Hugo Chávez, Lula, Correa, entonces le dan otro proyecto. Incluso digamos a la gente que en la firma ya de la Constitución efectiva estaba Uribe, por ejemplo, en el caso colombiano. Claro, porque además es eso, porque había una visión estratégica de que UNASUR, para consolidar la integración, no la puedes consolidar con todos los que piensan igual que vos, porque finalmente mañana van a cambiar los gobiernos. Entonces Uribe ratificó el convenio de UNASUR. Piñera, el Congreso de Piñera, el Parlamento de Piñera, no solo lo ratificó la concertación, sino los parlamentarios de Piñera. Entonces había después, bueno, UNASUR tuvo actuaciones muy importantes, por ejemplo, más allá, para no mencionar las actuaciones en parar determinados intentos de golpe de Estado, en diálogos que se gestaron. Diálogos, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela, entre Chávez y Uribe, y ahí nadie de UNASUR presionó a Uribe o se puso del lado de Chávez, porque todo el mundo sabía que la necesidad estaba en gestar un diálogo y que se pusieran de acuerdo, y Uribe lo sabía muy bien. Igual cuando se gestó diálogo entre Chile y Bolivia por el tema de la salida al mar. Los gobiernos, inclusive progresistas de UNASUR, no es que se pusieron del lado de Evo, lo que se ponían era del lado del diálogo. Entonces es una visión distinta, era una visión estratégica de no excluir a nadie. Cambian UNASUR porque quieren liquidar toda imagen o todo simbolismo de UNASUR, casi aquello, decía yo en algún momento, de lo que hizo la Iglesia Católica con los templos indígenas, que había que ponerle una iglesia encima para liquidar la simbología indígena. Bueno, ahora quieren liquidar la simbología de una integración de nuevo tipo, y se inventan clubes, el Club de Lima por un lado y Prosur por otro, que son instancias totalmente excluyentes, porque le excluyen a Venezuela, pero al excluir a Venezuela excluyen a otros países que no están con la exclusión, como Uruguay, como Bolivia. Entonces no son proyectos incluyentes como era UNASUR. Por lo tanto, aquí sabemos quiénes están mintiendo cuando dicen que UNASUR era un proyecto ideológico. Bueno, ideológico es todo, pero el proyecto UNASUR era un proyecto de nuevo tipo, incluyente, plural, en que se tenía en cuenta a todos los gobiernos, sean del color que sea. Pero bueno que traes este punto a colación, porque te comento que además yo estuve presenciando, escuchando en vivo y en directo los pobres, muy pobres argumentos que tenían los sectores de oposición o de la derecha ecuatoriana, que no son oposición, hoy gobiernan, frente a la integración. Y todos apelaban a dos elementos, el tema de lo ideológico y el tema de que no había habido resultados. Pero, digamos, lo ideológico, esto no es cuestión de ideología, es una cuestión de, digamos, objetivo geoestratégico, estar unido en la región de la cual eres parte. Y los objetivos, digamos, al final tenían un apremio de encontrar ya objetivos claros, tangibles de la integración, cuando los procesos de integración toman décadas y décadas. Y aquí lo que teníamos es un organismo que estaba trabajando bien en la generación, por ejemplo, de compartir información en el ámbito de regulación minera, por ponerte un caso, el ámbito de la salud, en el ámbito de la defensa, y todo eso no fue reconocido. ¿Por qué ese deseo? Ya dejas claro los intereses, digamos, y el juego que está haciendo aquí Estados Unidos, pero ¿por qué esta idea de hacerle juego de manera tan, digamos, acrítica los gobiernos de turno? ¿Y qué está pasando con la sociedad? ¿Por qué no hay una mayor activación de voces ciudadanas que critiquen estas decisiones? Bueno, primero que estos gobiernos de alguna forma creen que van a recibir algo o están recibiendo mediante los acuerdos con el FMI, que después van contra los pueblos, como pasó en Argentina, pero bueno, ellos están recibiendo apoyos de Estados Unidos, entonces son totalmente sumisos.
no les importa que esos apoyos después vayan contra el país, eso no les interesa, o que vayan contra la integración y contra el fortalecimiento de un bloque hacia el futuro, porque en el futuro sin integración ningún Estado-nación va a poder sobrevivir solo. Entonces, por eso es lo grave de todo esto. Ahora, lo que tú decías de los logros de UNASUR. UNASUR empezó a generar, y ahí está uno de los temas por los cuales se iban contra UNASUR, a generar una visión o una doctrina de defensa distinta. No aquella de la seguridad nacional, de las escuelas de las Américas, del TIAR que quieren revivir ahora, sino una doctrina distinta en la que tampoco se excluía a nadie, porque era una doctrina sudamericana, pero para una doctrina sudamericana no podés excluir a las Fuerzas Armadas colombianas, ni a las venezolanas, ni a las brasileñas, a ninguna. Y todas estaban en ese diálogo. Eso era una de las cosas que le molestaba mucho a la potencia que quiere ser hegemónica, pero ya no lo es tanto como Estados Unidos, y a estos gobiernos de derecha que siempre fueron sumisos. Cuando no eran gobierno, eran sectores sumisos a Estados Unidos y como gobierno mucho más. Pero UNASUR también tuvo logros importantes, como decías, en salud. Por ejemplo, compras de medicinas en conjunto para abaratar costos de medicamentos. Pero claro, eso tampoco le sirve mucho a determinadas farmacéuticas. Entonces la integración va contra determinados intereses que son los del propio Estados Unidos, pero de las determinadas transnacionales y de estos gobiernos que defienden esas transnacionales y defienden las políticas estadounidenses. Entonces, más allá del tema político, ideológico que ellos dicen, aquí hay lo que tú decías, se había empezado a crear una integración de nuevo tipo, porque la CELAC es una cosa distinta, que sí actúa, pero no con la celeridad que actuaba UNASUR. Y además UNASUR tenía todo como región, como decía, por lo que significaba culturalmente. Entonces, era el mejor proyecto en inclusión de distintas visiones, el mejor proyecto en consolidar una integración como la que aspiraban nuestros próceres, y realmente había empezado a mostrar acciones en lo político, en lo social, en lo económico. Si se consolidaba el Banco del Sur, ni hablar, eso era un proyecto que a nadie a nivel mundial interesado podía estar en desacuerdo con una cosa. Un diálogo con el querido Quinto Lucas aquí en Frecuencia Política. Estamos conversando sobre lo, digamos, inadecuado, lo torpe de la decisión política de haber salido de la UNASUR, sus implicaciones, qué es lo que está pasando, y vamos a terminar hablando de cuáles son las perspectivas para América Latina. Nosotros seguimos nuestro diálogo sobre el tema UNASUR con Quinto Lucas. Quinto, señalabas un poco sobre las dimensiones políticas de la integración. Y claro, cuando la región pensaba en términos de desarrollo, la política es importante. Pero ¿crees que ahora, digamos, volver la mirada nada más que a la integración comercial, darle todo el peso a la integración comercial, tiene que ver también con este regreso de los discursos neoliberales en nuestros países? Totalmente, que esa es la diferencia de UNASUR. UNASUR nació como una opción política, pero nació como una opción de América del Sur. La OEA nació como una opción inventada y adscripta a Estados Unidos. Y los otros procesos, por ejemplo el Mercosur, nació como una opción neoliberal que después cambió con los gobiernos progresistas de esos países y fue cambiando. Pero ahora se retoma esa visión supuestamente de integración, que no es de integración, sino que es de áreas de libre comercio, tipo lo que están tratando del área para las Américas, y la Alianza del Pacífico, la Alianza del Pacífico, todas esas, es muy parecido a lo que era el ALCA, pero adscripto al Pacífico, pero es muy parecido a lo que era el ALCA, la Alianza del Pacífico. Entonces vuelve esa visión de una unión, casi que una unión aduanera, pero siempre con aquella, sabemos lo que significa las áreas de libre comercio regionales. El Telecán ya nos mostró lo que le pasó a México y lo que está pasando. Bueno, eso es lo que quieren nuevamente. Ahora, ¿no hay un desfase ahí en términos incluso históricos? Históricos, eso es lo que pasa. Estoy pensando que el propio Trump está, digamos, con políticas proteccionistas y en una guerra comercial con China, digamos, so pretexto de la protección a su industria nacional. Ahí vemos inclusive un desfase histórico, pero también una sumisión total, porque, a ver, Estados Unidos está actuando de forma proteccionista ante determinados países, pero si puede hacer un área de libre comercio con América del Sur imponiéndole todo, no ya un área
de comercio distinta, obviamente igual le va a servir, porque Trump juega con proteccionismo hacia determinado... Cuando le conviene, Cuando le digamos. conviene. Hacia América del Sur sí puede imponerle con todo lo que significa Brasil, Argentina y lo que significa América del Sur económicamente en todo, obviamente que le va a servir. Pero igual es un desfase hasta ideológico, porque no se dan cuenta, inclusive en Europa, donde se habla de libre comercio, todos los países son proteccionistas. Todos los países dan subsidios a sus... Ahora hay todo un debate en Europa de los subsidios a los agricultores, porque justamente ahora que firman un tratado de libre comercio con el Mercosur, el Mercosur se da cuenta que Europa tiene subsidios a sus agricultores. Entonces es una integración distinta a la que se gestaba en UNASUR, porque además se iba también a la integración comercial, pero eran pasos, era la integración económica, social, la integración política, económica, social, y se iba hacia la integración comercial, que tenía que irse, obviamente, con una integración distinta, una integración en que se tengan en cuenta las asimetrías, en que tengan en cuenta complementariedades, cosas que no tenía el Mercosur, por ejemplo, o cosas que dejó de lado la CAN, que había nacido con con esa idea. Entonces, UNASUR era la estructura mejor para lograr una integración en todos los sentidos, realmente de nuevo tipo. Por eso le atacan a UNASUR. A las otras integraciones le atacan, pero no tanto como a UNASUR. Ahora, mirando las cosas autocríticamente, Quinto, porque hubo un momento, digamos, donde teníamos todas las condiciones para acelerar más el proceso. Algunos han señalado que si incluso este bajón de los precios de las materias de exportación de los países, digamos como el Ecuador, los países latinoamericanos, que se da en el 2014-2015, si en ese momento ya hubiera estado un poco más fortalecida los mecanismos de la arquitectura financiera regional, un fondo de inversiones, un propio Banco del Sur, para entre nosotros, digamos, prestarnos, porque lo que hacemos es que lo que nos presta muchas veces el Fondo Monetario, el Banco Mundial, son nuestros propios ahorros, pero depositados en la banca internacional. ¿Qué nos faltó ahí? ¿Acelerar? ¿Convicción? ¿Qué nos faltó? Ahí nos faltó, claro, justamente un compromiso de determinados países, porque finalmente, por ejemplo, el Banco del Sur se logró la ratificación del convenio con los países que estaban dentro, pero Brasil ahí tuvo como contradicciones con su BNDES, que ellos creían que era una competencia, entonces no aceleraron el proceso. Argentina también tuvo ciertas dudas, a pesar de que ratificó el Banco del Sur. Y el Ecuador tuvo ahí un fuerte rol, digamos, de Ecuador presionar jugó el gran partido, digamos, porque no fue solo con los ejecutivos. Yo recuerdo, nosotros recorrimos los congresos de todos los países y logramos la ratificación en los congresos, en los parlamentos, no solo en los ejecutivos, justamente para que el Banco del Sur tendría que estar ahora en funcionamiento, porque fue ratificado por los congresos necesarios de 4 países y sin embargo no está en funcionamiento. Entonces, también hubo errores en la conformación de la Secretaría General. Hubo errores en el sentido de que el reglamento primero le daba al Secretario General casi un papel, segundo, ante el Consejo de Delegados, que el Consejo de Delegados estaba formado por delegados de las cancillerías de 4ª categoría y eran los que manejaban realmente la administración. Después, el otro error fue no haberle dado todo un peso a la Secretaría General con embajadores de los distintos países aquí en la Secretaría General, con haber arreglado cuestiones que se topaban entre la Presidencia pro tempore y la Secretaría General y deberían haberse fortalecido más en la Secretaría General. Hubo varias cosas que deberían haberse hecho y no se hicieron, porque también a veces, creyendo que iba a ser eterno todo, vivíamos el día a día y no pensábamos en el futuro. El presidente Correa, me acuerdo que fue muy crítico con este tema del consenso total, porque eso impedía que al menos, si la mayoría estaba de acuerdo en algunos pasos importantes, se los pueda dar. Siempre teníamos a alguien que podía ejercer una suerte de capacidad de veto y esto le permitió avanzar más rápidamente. Claro, pero lo del consenso era muy complejo, porque justamente, finalmente, a veces te trancaba. Pero inclusive con el consenso, si vos tenías una Secretaría General mucho más aceitada, con embajadores de peso que pudieran tener un peso político de sus gobiernos, podías activar mucho más fácil desde la Secretaría General. Pero el Secretario General era prácticamente una figura que daba discursos, que daba línea política, pero no resolvía casi nada, porque justamente no tenía ese peso político.
Entonces, lo de la unanimidad sí era terrible, pero no era solo eso, era toda la estructura de la Secretaría, pero eso era solo cambiarlo, no era ningún problema, y además, cuando se habló de cambiarlo, todos los gobiernos estaban en acuerdo, también los gobiernos de derecha. Ahí nadie decía ideologicemos o no. Y además los secretarios generales, si tú ves, hubo secretarios generales vinculados a gobiernos progresistas y hubo secretarias generales vinculadas a gobiernos de derecha. Ahí nadie se excluía a nadie, pero había que haberle dado otra dinámica que se pensó cuando se hizo el reglamento y se firmó el convenio. Se dijo, bueno, después lo cambiamos. Pero claro, cuando a veces las cosas inmediatas te van llevando y tienes que hacer muchas cosas, hacer los consejos, hacer que funcionen los consejos, el de salud, el de defensa y todo, te vas olvidando de eso otro que iba a ser fundamental y sería fundamental hoy. Bueno, para decirle a la gente que recordemos, Quinto Lucas fue además vicecanciller de nuestra República. En algunos momentos yo, incluso como secretario nacional de Planificación, presidía la Red Latinoamericana de Planificación, que coordinaba con Codeplan, el Consejo de Planificación de UNASUR, y por más que haya diferencias político-ideológicas, todos creíamos que los estados debemos planificar, y a pesar de nuestras discrepancias encontrábamos 4 puntos de consenso y los apuntalábamos todos. Es decir, había también una suerte como de ambiente favorable en la región para mirarnos como un todo, ¿no es cierto? Y en ese sentido avanzar en la integración. Ese era otro germen que se estaba gestando, justamente la planificación en conjunta hacia futuro de una región. Proyecto regional. Un proyecto regional de gran planificación. envergadura. O sea, eso es un mal ejemplo. Digo, es un buen ejemplo para lo que nosotros queremos. Claro, pero para los neoliberales para actuales es mala palabra. Es la mala tema. palabra. Entonces, hay que destruir todo eso que además es una simbología distinta. No solo lo de defensa, es esto también. Son simbologías distintas que hay que destruir. Entonces, claro, se jugó un partido muy fuerte desde el comienzo y bueno, ahora estamos en eso. Ahora, hay una cosa que, como sé que los tiempos son cortos y que es importante recordar, es que, porque además yo estuve cuando se hizo la firma del convenio entre el Consejo Provincial y la Cancillería, hay que dejar claro que aquí, si no se utiliza la sede, ¿no?, de UNASUR para UNASUR, ni siquiera para otro proceso integracionista, sino para UNASUR, eso tiene que revertirse al Consejo Provincial, a la Prefectura. Y así está en escritura pública. Entonces no se puede cambiar eso, porque además está en todo su derecho la prefecta en pedir eso, pero además está en su deber, porque si no lo hace, mañana le pueden decir que dio unos terrenos o que la prefectura dio unos terrenos que no son utilizados para lo que debía hacer. Pero además la Cancillería, si utiliza eso para otro fin, le podrían inclusive después glosar al actual canciller, porque no estaría cumpliendo los fines para lo que fue establecido ese bien, que es un bien del Estado hecho en terrenos, construido en terrenos que fueron de propiedad y son de propiedad de porque es una donación. No, de hecho acabas de poner un tema fundamental que yo lo tenía redactado para un pequeño tuit esta noche, te lo comento y le digo a nuestra ciudadanía, porque le pedimos, señora prefecta, compañera prefecta de la provincia de Pichincha, usted tiene el respaldo al menos de gran parte de los pichinchanos y pichinchanas, en este caso de un representante, un asambleísta de la provincia de Pichincha, para que lo que el gobierno está negando en términos de la integración lo podamos recuperar como un proyecto fundamental en ese que es terreno de los pichinchanos y las pichinchanas, para que no dejemos el sueño de Bolívar, digamos, colgado ni muerto, detenido en el tiempo, sino que lo hagamos efectivo. Quisiera avanzar con alcanzar a hacerte 3 preguntas finales, Quinto. Efectivamente, el tiempo apremia, tal vez 5 minutos y unas respuestas más cortas sobre esto. Me parece que también hay una suerte como de engaño, nos hemos autoengañado. El Ecuador salió de la UNASUR muere. Hasta que esté un último país en UNASUR seguirá existiendo. Claro. Por lo tanto, la sede está ahí, en este momento la ocupan todos los países, así que a la gente tal vez no te da la sensación que le hemos trasladado una suerte de mentira, ya el Ecuador está fuera de la UNASUR, entre comillas, y ya se acabó. No, ahí están países todavía empujando por UNASUR. En muchas cosas estos gobiernos lo que han trasladado primero es a lo mediático determinadas cosas como que ya están hechas y que ya son así. Y no solo en esto, sino en los temas de la corrupción, en un montón de temas dicen, lo implantan y esto es lo que pasó. UNASUR está muerta. Muchos de los gobiernos que inclusive ahora no están participando en UNASUR, no es que salieron. Entonces siguen siendo parte de UNASUR y no van a poder salir si no son votados en sus congresos o en la Corte Constitucional, por ejemplo en Colombia, que tiene que pasar a hacer todo un paso por varias instancias. Entonces UNASUR no está muerta, ni siquiera
institucionalmente, Pero además- burocráticamente, digamos. Pero además en el plazo inmediato, después del chuchaqui que han tenido aquellos que apostaron por opciones neoliberales, como el caso de Argentina, es probable que tengamos un cambiar. cambio nuevamente, digamos, de alguien que apuesta por la integración regional. Seguro, entonces decir que ya está muerta es una mentira muy grande. Y por lo tanto, así Ecuador salga definitivamente, porque todavía falta el proceso del Ejecutivo, más allá de que el Parlamento lo haya ratificado la denuncia, así Ecuador salga, también los otros gobiernos pueden exigir varias cosas. Por ejemplo, si sigue vivo, trasladar la sede a Bolivia o inclusive pedir que esa sede siga siendo de UNASUR. Pueden haber muchas opciones que se están gestando y se están conversando, porque hay varios países que no van a salir de UNASUR. Argentina va a haber cambio de gobierno. Uruguay no va a salir de ¿Cómo está Uruguay? UNASUR. ¿Cómo se perfila para las elecciones? Está difícil, está muy peleada la elección entre la oposición de derecha y el Frente Amplio. Esperemos que finalmente gane el Frente Amplio, pero va a tener más dificultades y tal vez no tenga mayoría parlamentaria como tenía hasta ahora. Es muy difícil que tenga mayoría parlamentaria, pero seguramente gane las elecciones en Sin embargo, segunda en vuelta. Uruguay se suele tener perspectiva de Estado, incluso Es un gobierno mucho de más, derecha claro. tal vez no necesariamente apueste por querer salir de UNASUR. Cuando se votó el Banco del Sur o cuando se votó UNASUR, yo me acuerdo que quienes presidían la Asamblea General en ese momento, porque yo fui a hablar porque eran conocidos, eran de derecha. Y algunos decían, bueno, yo no voy a votar a favor, pero no voy a poner ninguna traba para que esto no se apruebe. Es que, digamos, es una locura estar en contra de la integración latinoamericana, Claro. seas de derecha, de centro, de izquierda, Claro. lo que fuera. Es una locura estar en contra de la integración latinoamericana. Claro, por eso es que no se entiende, y muchos menos, bueno, se puede entender en los interesados que siempre tuvieron una posición neoliberal y destructiva hacia la integración, que es una locura, pero bueno, se puede. Pero lo que no se puede entender nunca es de un gobierno como este, que viene de un proceso determinado, que se comprometió con un proceso determinado y que además participó de un proceso determinado. No, fíjate, Entonces, lo que yo leía, que lo he tomado, yo fui uno de los que elaboró el plan de gobierno, ¿no es cierto? Fortaleceremos la institucionalidad de los organismos de integración regional, en particular UNASUR y CELAC. Claro, y la misma Constitución, pero lo tenían muy claro. Y además, hasta en entrevistas, el presidente Moreno... lo que pasa es que redundar sobre eso indigna más por eso, es que a veces me indigna, no perdamos, me indigna no más. perdamos Y lo incluso importante, audiencia cuando topamos de esos temas. lo importante es seguir reivindicando el tema de la integración. Y tal vez la sede esa, pasando al Consejo Provincial, puede ser justamente un elemento de integración de nuevo tipo en lo que sea, pero de nuevo tipo. Yo vuelvo a señalar y de decirle al canciller actual que mañana cambian los contralores, cambian los personajes, y si él no cumple con lo que tiene que cumplir, le pueden hacer una glosa y le pueden perseguir también. Y de nuestro lado decirle a la prefecta de Pichincha que tiene todo nuestro respaldo para, digamos, cuidar que es un bien. Primero el edificio de todos los ecuatorianos, Claro, pero claro. también el terreno de todos los pichinchanos y pichinchanas. Es una locura no estar a favor de la integración, es como no estar a favor de la paz. Los gobiernos de derecha se han vuelto tan, digamos, mediocres que hasta un proceso de paz como el que caminaba en Colombia lo han dejado caer. La integración, la paz, el desarrollo son cosas por las que debemos seguir trabajando los latinoamericanos. Muchísimas gracias, Quinto, por estar con nosotros. Una cosa chiquita, señalaste y yo lo tenía. CELAC, ¿qué está pasando con CELAC? CELAC sigue trabajando. Lo que pasa es que CELAC es un mecanismo mucho más de político, de vínculos políticos. No es lo que era el Grupo de Río. No tiene esa fuerza de integración que tenía la UNASUR. Entonces sigue funcionando, pero no se esperaba que CELAC se transformase en UNASUR, ni Claro. que tuviera sede propia. Cumplía un determinado mecanismo de un rol de acercamiento político entre América Latina que antes lo cumplía el Grupo de Río. Está el Parlamento Latinoamericano, que también es un mecanismo de acercamiento a nivel parlamentario, pero no se esperaba que fuera más que eso. A veces se aceleraba un poquito y se hacían otro tipo de actividades, pero en realidad ese es el mecanismo de CELAC. Como siempre, otro diálogo que esperamos sea de su utilidad y que lo hemos llevado a Frecuencia Política, esta vez con el querido amigo Quinto Lucas. Gracias, Quinto, por estar con nosotros. Gracias a ti, Pablo. Volvemos con el minuto ODS. Estás escuchando Frecuencia Política, aquí por Radio Pichincha Universal.
Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes con toda nuestra audiencia. Hoy, a propósito del tema, también hablaremos de UNASUR y de la Agenda 2030. La Agenda 2030 en su objetivo 17 reconoce la necesidad de fomentar, promover alianzas entre los países para que puedan intercambiar conocimientos, especialización, tecnología, recursos financieros y cualquier tipo de recursos a fin de apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. UNASUR, por tanto, era un espacio de cooperación sur-sur que podía catapultar la consecución de la Agenda 2030. Los ODS reconocen que la cooperación sur-sur es un espacio vital para garantizar un apoyo mutuo y el intercambio de mejores prácticas para los países en desarrollo. Pueden transformar sus economías reforzando sus estrategias de desarrollo sostenible y canalizar recursos para enfrentar los cambios y los efectos del cambio climático. Las alianzas no solo son deseables, sino son inevitables. La situación mundial demanda que los países de manera conjunta realicen esfuerzos para mejorar la infraestructura, la creciente demanda de energía, el crecimiento industrial y la inversión transfronteriza. Para eso servía UNASUR. Durante 11 años, UNASUR constituyó un espacio de integración que concentró su trabajo en temas como salud, educación, movilidad humana, garantía en procesos electorales, soberanía, entre otros. Todos ellos directamente vinculados con la Agenda 2030. El Gobierno Nacional muestra un discurso muy alineado a la consecución de los ODS, sin embargo, sus decisiones sistemáticamente van en contra de lo que promueve la Agenda 2030 y ponen en riesgo su real consecución. Denunciar el Tratado de UNASUR es directamente incumplir el objetivo 17 de la Agenda 2030. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. El análisis y la opinión continúa en las redes, en Twitter y en Facebook. Somos @FrecuPolítica. Gracias a todos quienes se conectan a través de nuestras redes sociales. Un saludo a Milán, Italia y a New Jersey, Estados Unidos. Los monumentos en la Plaza de Quito amanecieron decorados con pañuelos de color verde el viernes pasado 20 de septiembre. Esta fue una forma de protesta sobre la decisión tomada por los legisladores en su postura por rechazar la despenalización del aborto de víctimas de violación. Las leyendas plasmaban en la movilización "Aborto ya, son niñas, no madres". Los usuarios en redes sociales utilizaron el hashtag "Aborto por violación", cuestionando la decisión tomada por algunos asambleístas de abstenerse o votar en contra de la despenalización por el aborto. Tras viralizar este tema, algunos internautas compartieron algunos datos. Cada día, 7 niñas de 14 son madres por abuso sexual. Existen 286 denuncias. En total, las mujeres víctimas de violación en Ecuador entre 2015 y 2017 suman alrededor de 13.959 a nivel nacional. No habíamos podido comentar este tema. Estamos dolidos por esa votación. Nos faltaron 5 votos para poder alcanzar la despenalización del aborto en caso de violación. Hagamos un debate respetuoso, respetemos las dos posiciones, pero pongamos también los pies en la tierra. Señalaba yo en el debate de la Asamblea, Paulina, una cosa muy importante. Si a una persona le preguntamos si está de acuerdo o en desacuerdo con que una persona que ha sido violada, una mujer que ha sido violada, aborte, es posible que nos diga que está en desacuerdo. Pero si le preguntamos a esa misma persona si está a favor de que la mujer que ha sido violada, además de haber sido violada y decide practicar un aborto, ¿no es cierto?, vaya a la cárcel, esa persona seguramente nos dirá que eso tampoco está de acuerdo. Tenemos un problema lógico en esta discusión. Si lo que está despenalizado, porque cuidado, volvemos a confundir el debate. Aquí lo que se había planteado es como si estuviera legislándose a favor de la legalización del aborto. Eso no es así. Aunque digamos ese debate también es absolutamente legítimo, pero eso no es así. Lo que hay en este momento son 2 causales por las cuales el aborto no está penalizado. Si la vida de la madre está en peligro, ese caso no está penalizado. Si una mujer ha sido violada y esta mujer tiene una discapacidad mental, así dice la ley, ese caso tampoco está penado. ¿Qué pasa entonces cuando la violación se da en una mujer que tiene otra discapacidad? Da la sensación que a veces lo que está en el fundamento de la norma es ese tipo de discapacidad. Y si la mujer, digamos, tiene alguna, no puede moverse una parte de su cuerpo, tiene otro tipo de discapacidad, ¿qué pasa con la cantidad de niñas de 9, 10, 11, 12, 14 años que son madres y fueron violadas? Digamos, ahí
¿Qué estamos ya legalizando? ¿Estamos dándole un rostro positivo al tema de la violación? Esto no es así. No lo habíamos podido comentar, hemos estado tristes porque estamos con esa causa, que es una de las causas más. A veces también hay sectores que restringen a eso la agenda feminista. No, la agenda feminista va desde que se nos pague igual cuando hacemos las mismas tareas a los hombres o mujeres, de que compartamos las tareas de la casa. Son cambios de patrones socioculturales que los tenemos que hacer. Así que nos ha apenado esa discusión y ahora le retamos pues al gobierno y a la ministra que se ha declarado del lado de los sectores feministas. Veten ese texto legal y permitan que la despenalización se convierta en ley. Un comentario, insistimos, y nuestro abrazo fuerte a las guerreras y a los guerreros también, porque en esto hay muchos hombres comprometidos con la causa de la despenalización del aborto en casos de violación, insistir en este tema, así que es un debate que está ahí. Le pedimos respeto para todas las posiciones, la que tiene usted, señor, señora, que no está a favor, o la que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, que podemos estar a favor. La única forma que construimos una mejor democracia es si respetamos nuestras formas de pensar, así estas sean diferentes. 2 elementos para finalizar. Se ha pedido 58 días para procesar, digamos, a toda velocidad una reforma electoral. Eso va a salir un caos, un desbarajuste. Haré también un pronunciamiento público pidiéndole al presidente de la Asamblea Nacional que pensemos todo lo que tengamos que reformar y hagamos todo lo que tengamos que reformar en este caso, pero no para las próximas elecciones. No legislemos para nosotros, legislemos para los que vienen más adelante, y recordarles que la Asamblea sigue en 2 de sus comisiones bloqueadas.